Salvaste la vida de mi padre y ganaste mi vida. Queridos oyentes, hoy les voy a contar la historia de amor más conmovedora entre un jeque millonario y la mujer que salvó la vida de su padre sin saber absolutamente nada. La luz fría e implacable de la sala de urgencias del Hospital San Rafael zumbaba un tono constante e indiferente, una banda sonora para el caos controlado de las primeras horas de la madrugada. Para Lucía Morales, el breve santuario de su pausa estaba a punto de terminar. Había terminado de desenvolver el papel de aluminio de un bocadillo de jamón serrano un poco aplastado, su primera comida en 11 horas, cuando la alarma se disparó. No era la cacofonía usual de pitidos y alertas. Era el grito agudo y penetrante de un código azul paro cardiorrespiratorio. El bocadillo cayó de sus manos. Olvidado, la adrenalina limpia y afilada corrió por sus venas, barriendo el cansancio profundo que marcaba sus huesos. Ella corrió, sus zapatillas gastadas chirriaban en el linóleo, mientras seguía el sonido su mente ya repasando los protocolos. Su cuerpo, moviéndose por puro instinto arraigado, irrumpió en la bahía separada por cortinas ante una escena de pánico creciente. Un hombre mayor yacía en la camilla, su rostro con una tonalidad grisácea plácida y perturbadora a su lado. Un hombre más joven, su rostro una máscara de puro terror. Estaba sacudiendo el hombro de su padre. «Padre, padre, despierta», gritaba desesperadamente. «Necesito verificar el pulso». Lucía comandó su voz cortando el ruido, calmada y autoritaria. Otra enfermera tanteaba el pulso del hombre, su rostro pálido. «Nada, está sin latidos». Sin dudarlo un segundo, Lucía estaba en la camilla, posicionándose sobre la forma inmóvil del hombre mayor. Ignoró el caos que explotaba a su alrededor. Los llamados por el carro de emergencia, las páginas frenéticas para el cardiólogo de guardia. Ignoró al hijo aterrorizado, cuyo mundo se estaba derrumbando a su lado. Su enfoque se estrechó hacia un único punto crítico. El hombre bajo sus manos, iniciando compresiones, anunció su voz firme, entrelazó los dedos. Colocó las manos en su esternón y comenzó a empujar con fuerza y rapidez. El ritmo era brutal, implacable. 1, 2, 3, 4. Sus brazos comenzaron a arder, sus hombros gritando en protesta, pero continuó derramando cada gota de su fuerza. Su voluntad en el acto simple y violento de forzar a un corazón a recordar su deber desde el rincón de la bahía. Rashid observaba paralizado el mundo. Se había disuelto en un túnel de horror surreal. En un momento estaba tranquilizando a su padre, que había sido internado para observación después de un episodio de mareo. En el siguiente, estaba viendo a una extraña, una mujer con una expresión feroz y determinada, empujando rítmicamente el pecho de su padre, luchando para arrastrarlo de vuelta del borde del olvido. Se sentía inútil, un espectador impotente de la batalla más importante de su vida. Podía comprar empresas, mover mercados, comandar la atención de líderes mundiales, pero en este pequeño espacio estéril estaba completamente sin poder. Todo lo que podía hacer era observar a la enfermera desconocida y rezar el tiempo. Se estiró y se distorsionó segundos. Parecían minutos, minutos como una eternidad. El resto del equipo médico invadió la bahía, un torbellino de batas y equipos, pero Lucía permaneció como el ancla, el motor en el centro de la tormenta, sus compresiones nunca vacilando. Y entonces un parpadeo en el monitor, un único pitido hermoso y errático. «Tenemos ritmo». Alguien gritó, un suspiro colectivo de alivio. Llenó la bahía. El equipo asumió el control. El desfibrilador fue cargado y el caos organizado de una resucitación exitosa continuó. Lucía finalmente salió de la camilla, su cuerpo temblando con adrenalina y esfuerzo,
y se alejó su trabajo concluido más tarde, cuando la tormenta había pasado y su padre Ibrahim al-Rashid estaba estable en la UCI, silenciosa y tenuemente iluminada. Rashid estaba al lado de su cama, su mano agarrando la de su padre. Su corazón dolía con una gratitud tan profunda que era un dolor físico. La cortina de la habitación se abrió con un susurro y la enfermera de urgencias entró. Lucía se movía con una eficiencia silenciosa. Su presencia, una calma reconfortante en la habitación estéril, verificó los monitores, ajustó un goteo sus movimientos seguros y gentiles. «Estoy muy bien, hijo», Ibrahim dijo, su voz débil pero clara. Sonrió una sonrisa cansada pero genuina y su mirada siguió a la enfermera. «Estoy siendo cuidado por un ángel». Las mejillas de Lucía se ruborizaron de un tono rosado bonito con el elogio. Una pequeña sonrisa, tímida tocando sus labios, «Solo haciendo mi trabajo, señor al-Rashid». Rashid la miró. Entonces realmente la miró. Ya no estaba viendo una enfermera, ya no estaba viendo a la mujer anónima que había luchado por la vida de su padre. Estaba viendo a una persona, una mujer con ojos gentiles, una sonrisa delicada y una fuerza que había literalmente enfrentado a la muerte. La gratitud en su pecho se transformó en algo más cálido y más complejo, una sensación de admiración, de maravilla y una curiosidad súbita e intensa que lo dejó por segunda vez esa noche completamente sin aliento. Al día siguiente, el puesto de enfermería fue lanzado en un estado de caos alegre, una entrega floral. Había llegado un ramo tan vasto y vibrante que parecía traer un pedazo de un prado salvaje al corredor estéril del hospital. Era una confusión de colores alegres y despretenciosos, girasoles con caras vueltas hacia la luz, margaritas blancas brillantes y ramas de lavanda perfumada. Estaba visiblemente desprovisto de las típicas rosas rojas o lirios exóticos que generalmente señalaban un gran gesto romántico. Esto parecía diferente. Personal, una pequeña tarjeta simple, estaba metida en el follaje. Lucía la sacó sus dedos ligeramente torpes. La caligrafía era fuerte y clara. «Gracias por darme más tiempo con mi padre, Rashid al-Rashid». Lucía miró la tarjeta, un sentimiento lento y cálido, esparciéndose por su pecho en su trabajo. La gratitud era frecuentemente expresada en susurros frenéticos y llorosos en la calma de la noche, o no era expresada de ninguna forma. Un gesto tan atento, tan personal, era una rareza. Sus colegas la provocaron de buena fe, pero Lucía se encontró retornando al ramo durante todo su turno, tocando un pétalo, inhalando el aroma fresco y limpio. Era una pequeña isla de belleza en un mar de blanco antiséptico. Más tarde esa noche, Ibrahim al-Rashid recibió el alta. Su recuperación progresando más rápido de lo que cualquiera esperaba. Lucía sintió una sensación silenciosa de satisfacción al firmar su expediente. El resultado exitoso fue un bálsamo para su alma cansada. Estaba en casa, acurrucada en su sofá desgastado, con una taza de té y un libro que estaba demasiado cansada para leer, cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algún instinto la hizo contestar. «Hola, Lucía. Soy Rashid al-Rashid». Su voz era aún más cálida y rica por teléfono, un timbre bajo y agradable que envió un escalofrío inesperado por su espina. «Oh, señor al-Rashid». «Hola», dijo sentándose un poco más. Erguida, «Espero que su padre se esté adaptando bien en casa, lo está, gracias, y ya está quejándose de la comida. Así que sé que se está recuperando», dijo una pizca de risa en su voz. El sonido era fácil y genuino. «Estoy llamando para agradecer nuevamente las flores. No parecían suficientes, eran hermosas», dijo sinceramente. «Pero realmente no necesita agradecerme, solo estaba haciendo mi trabajo». Era su respuesta estándar, aquella que usaba para desviar elogios y mantener una frontera profesional. Hubo una
Pausa del otro lado de la línea. Sabía que ibas a decir eso, dijo su tono cambiando, volviéndose más serio. Pero lo que hiciste no fue solo un trabajo. Fuiste la calma en medio de un huracán. Fuiste extraordinaria y me gustaría agradecerte adecuadamente. Respiró profundamente. ¿Cenarías conmigo? La pregunta la agarró completamente desprevenida. Su mundo era de turnos de 12 horas, fluidos corporales y decisiones de vida o muerte. No era un mundo de cenas con los hijos bien vestidos y guapos de pacientes. Agradecidos parecía inapropiado, complicado. O eso es muy amable de su parte, pero no es necesario. Realmente comenzó ya formulando un rechazo educado. Estoy feliz de haber ayudado y eso ya es agradecimiento suficiente, por favor. Insistió su voz suave, pero persistente, cortando su deflexión practicada. No había rastro de la arrogancia autoritaria que podría haber esperado de alguien de sus medios obvios. Había solo una sinceridad seria y convincente, solo una cena, para que pueda agradecer adecuadamente a la mujer que salvó la vida de mi padre. Su sinceridad fue desarmante, pasó por sus defensas profesionales y tocó algo más profundo. Este no era un hombre tratando de impresionarla, era un hijo lleno de una gratitud profunda y simple. Contra su mejor juicio, contra todas las reglas de propiedad hospitalaria, que generalmente seguía una sonrisa lenta, se extendió por su rostro. «Está bien, señor Al-Rashid», se escuchó decir una nota de diversión en su propia voz. Solo una cena, prepararse para la cena, parecía extrañamente trascendental. Lucía estaba frente a su pequeño armario, una ola de inseguridad. Lavándola, su guardarropa consistía principalmente de uniformes cómodos, vaqueros desgastados y un puñado de vestidos simples, reservados para raras ocasiones sociales. Nada parecía apropiado para una cena con un hombre que enviaba prados de girasoles como nota de agradecimiento. Finalmente se decidió por un vestido azul marino simple, la cosa más bonita que poseía, esperando que fuera elegante suficiente sin intentar demasiado. Estaba esperando un taxi o un servicio de viaje compartido. Entonces, cuando un Rolls Royce plateado elegante, un coche que parecía más una pantera lista para atacar que un medio de transporte, se detuvo frente a su modesto edificio de apartamentos, su mandíbula casi golpeó el suelo. Rashid salió del lado del conductor. No estaba en un traje formal, como podría haber imaginado, sino en pantalones oscuros bien cortados y una camisa blanca nítida de cuello abierto bajo una chaqueta gris. Suave, la ausencia de corbata lo hacía parecer relajado, accesible y aún más devastadoramente guapo de lo que había sido en la iluminación severa del hospital. Sonrió al verla, una sonrisa cálida y genuina, que inmediatamente la tranquilizó. «Estás hermosa, Lucía», dijo su voz, un murmullo bajo mientras abría la puerta del pasajero para ella. El elogio tan simple y sinceramente entregado la hizo sonrojar. «Tú también te has arreglado muy bien, señor». Al-Rashid retrucó una nota juguetona en su voz. Rashid la corrigió gentilmente. Por favor, el viaje fue suave. El interior del coche, un capullo de cuero suave y poder silencioso, conducía con una confianza fácil, navegando por las calles de la ciudad, mientras hacía una conversación pequeña, sin esfuerzo, preguntando sobre su día, haciéndola reír con una historia sobre la negativa terca de su padre a seguir el consejo dietético del médico. Se detuvo frente a la Alhambra, un nombre que Lucía solo había leído en revistas brillantes. Era el restaurante más exclusivo y celebrado de la ciudad, un lugar donde las reservas se rumoreaba que se marcaban con un año de anticipación, un templo culinario para la élite de la ciudad. Un nudo de ansiedad se apretó en su estómago. Sintió una sensación súbita y abrumadora de estar fuera de su elemento. Un valet se llevó el coche, mientras Rashid la conducía hacia la entrada grandiosa.
Su mano, reposando levemente en su espalda, se preparó para el ruido. La multitud, la sensación de cientos de pares de ojos juzgando su vestido simple. Pero cuando entraron, fue recibida con un silencio profundo y perturbador. El salón comedor era una extensión impresionante de techos altísimos, luz dorada suave y mesas cubiertas con lino blanco inmaculado, pero estaba completa y totalmente vacío. No había camareros moviéndose, ni tintineo de copas, ni murmullo de conversación. Solo una única mesa perfectamente puesta para dos, en el centro de la sala vasta y silenciosa. Lucía se detuvo donde estaba, sus ojos muy abiertos de confusión. ¿Dónde está? Todo el mundo preguntó su voz, un susurro en el espacio cavernoso. Rashid tuvo la gracia de parecer ligeramente avergonzado, un rubor leve subiendo por su cuello. Pasó una mano por su cabello, un gesto que estaba comenzando a reconocer como una señal de nerviosismo. «Ah», dijo yo, «cerré el restaurante para nosotros esta noche». Lucía lo miró sin palabras. Quería que pudiéramos conversar, tener algo de privacidad sin ser interrumpidos o escuchados. Explicó su sinceridad, superando su vergüenza, y no estaba seguro de qué te gustaba comer, así que le pedí al chef que preparara un poco de todo para un menú de degustación. Espero que esté bien. La extravagancia absoluta y alucinante del gesto fue abrumadora. Estaba tan fuera del reino de su realidad que bordeaba lo absurdo. Las personas no simplemente cerraban el Alhambra, pero la intención detrás de esto, el deseo dulce y casi ingenuo de garantizar su comodidad y privacidad, era tan increíblemente atento que hizo que su corazón doliera. Se quedó allí atrapada. Entre admiración y una conciencia aterradora del abismo entre sus mundos, nadie nunca había hecho algo así por ella. Nadie jamás la había convertido en el foco singular de un gesto tan grandioso e imposible. No sabía si debería estar completamente encantada o totalmente aterrorizada. Ser los únicos ocupantes de un restaurante mundialmente renombrado debería haber sido incómodo, una actuación intimidante bajo la mirada enfocada del personal. En cambio, fue mágico. El chef principal presentó cada plato. Personalmente, el sommelier explicó cada maridaje de vinos con reverencia silenciosa, y el servicio fue tan discreto y perfecto que parecía que la comida simplemente aparecía. La comida en sí fue una sinfonía de sabores. La comida más exquisita que Lucía había probado, pero rápidamente se volvió secundaria. El verdadero plato principal fue la conversación con las distracciones de un restaurante lleno, retiradas. Solo había él, y él era cautivador. Era gracioso, su humor seco y autodespreciativo. Era brillante, hablando sobre arte e historia, con una pasión silenciosa, pero sobre todo era un oyente increíble. Preguntaba sobre ella, no con la curiosidad educada y superficial a la que estaba acostumbrada, sino con un interés genuino y enfocado que la hacía sentir como la persona más fascinante del mundo. Preguntó sobre la escuela de enfermería, sobre los desafíos y triunfos de su trabajo. No se encogió cuando describió la realidad áspera y a menudo desgarradora de urgencias. En cambio, escuchó con un respeto profundo y empático. Preguntó sobre sus sueños y se encontró contando sobre su deseo vago y medio formado de algún día trabajar en oncología pediátrica, un campo que requería un nivel de resistencia emocional que la mayoría de las personas no podía comprender. Debe ser necesario un tipo especial de fuerza para traer tanta luz a un lugar tan oscuro, dijo, su mirada llena de una admiración que la hizo sentirse verdaderamente vista. Cuando ella, a su vez, preguntó sobre su vida, fue más reservado. Habló amorosamente de su padre, de su pasión compartida por la equitación. Mencionó el negocio de la familia, describiéndolo vagamente como una empresa de inversiones y propiedades que su abuelo había iniciado. Lo hizo sonar modesto, casi pintoresco.
Parecía mucho más interesado en escuchar sobre su vida, su mundo, que en hablar del propio. Las horas se derretieron al final de la noche. Sus mejillas dolían de tanto sonreír y sentía una conexión cómoda y fácil con él que no había sentido con nadie durante mucho tiempo. La llevó a casa, el silencio cómodo en el coche lleno, con el zumbido agradable de una noche perfecta. La acompañó hasta la puerta de su edificio de apartamentos, el gesto simple y caballeroso. «Tuve una noche maravillosa». «Lucía», dijo su voz suave en la quietud de la noche. «Yo también». Rashid respondió, y lo decía en serio, más de lo que podía expresar. No intentó besarla. Simplemente sostuvo su mirada por un momento, una promesa silenciosa de algo más, antes de dar una pequeña sonrisa y volver a... Su coche lo observó conducir lejos, su corazón temblando, con una energía esperanzada y feliz. De vuelta en su apartamento, vibrando de la noche, sacó los zapatos y se acurrucó en el sofá. Una curiosidad persistente, una necesidad de basar la noche mágica en algún tipo de realidad tomó control. Agarró su portátil, tecleó su nombre en la barra de búsqueda, Rashid Al-Rashid, hizo clic en entrar los resultados, cargaron y se sentó, erguida su corazón, comenzando a latir, fuerte la pantalla, fue inundada con titulares de periódicos financieros, páginas de sociedad y medios de comunicación internacionales. Heredero del conglomerado Al-Rashid, Rashid Al-Rashid, para hablar en Dubái, el jeque más esquivo del estado. ¿Quién es Rashid Al-Rashid? El legado Al-Rashid, un imperio de inversiones valorado en más de 500.000 millones. Fotos de él aparecieron. No el hombre relajado y sonriente con quien acababa de cenar, sino una figura más seria y formidable, saliendo de jets privados, estrechando manos con líderes mundiales junto a su padre en la apertura de la Bolsa de Valores de Madrid. Lucía sintió el aire dejar sus pulmones, sus manos comenzaron a temblar. El hombre con quien había compartido una cena graciosa, íntima y sorprendentemente normal, no era solo un hijo agradecido. No estaba solo en inversiones, era el heredero de una de las fortunas privadas más grandes del planeta. El gesto grandioso y absurdo de cerrar el restaurante, de repente se encajó en foco nítido y aterrador. Para él, no fue un gesto grandioso, fue un martes. Acababa de tener una cita con un jeque multimillonario, un jeque amable, humilde, gracioso y secreto, y no había dicho una sola palabra. Lucía no durmió bien. Su mente repasó la noche superponiendo los titulares y los números impresionantes sobre la memoria de su sonrisa fácil y ojos sinceros. Las dos versiones de Rashid Al-Rashid, el hijo humilde y agradecido, y el heredero multimillonario, eran imposibles de conciliar. Sintió una mezcla confusa de admiración, intimidación y una punzada sorprendente de decepción. La conexión simple y genuina que había sentido ahora parecía manchada, complicada, por una realidad que no podía comprender. Su teléfono sonó al final de la mañana siguiente, mientras estaba tratando de distraerse con la lavandería. El nombre de él parpadeó en la pantalla y su corazón dio un pequeño salto nervioso. Respiró profundamente y contestó, determinada a ser directa. «Hola, hola, Lucía, soy Rashid». Su voz era tan cálida y agradable como recordaba, pero hoy llevaba un peso diferente. «Tuve una noche realmente maravillosa anoche». Una nota esperanzada subrayaba sus palabras. «Estaba esperando poder verte nuevamente. Aquí estaba el momento de la verdad. Yo también me divertí mucho». «Rashid», comenzó su voz uniforme, «pero hay algo de que necesitamos hablar primero». Hizo una pausa reuniendo coraje. «Te busqué en Google». Un silencio pesado se extendió por la línea. Por un momento pensó que podría haber colgado, entonces lo escuchó soltar un largo suspiro cansado. No era un suspiro de irritación, sino de resignación. «Imaginé que lo harías», dijo su voz, perdiendo un poco de su energía brillante. «Y lo siento, Lucía. Realmente lo siento.
No estaba tratando de engañarte. Sonaba tan genuinamente arrepentido que su actitud defensiva comenzó a ablandarse. Es solo que continuó luchando para encontrar las palabras: odio esa parte de mi vida, odio la etiqueta de multimillonario, odio cómo las personas cambian en el segundo en que descubren sus ojos, adquieren una mirada diferente, comienzan a ver signos de dólar y oportunidades en lugar de una persona. Perdí la cuenta del número de personas que intentaron usarme, o a mi padre a través de mí. Su voz era baja, repleta de una soledad profunda que nunca había considerado por una noche. Solo quería ser Rashid, el tipo cuyo padre salvaste. Quería ver si te gustaría ese tipo. Eso es egoísta. Su honestidad cruda la desarmó completamente. No estaba ocultando su riqueza por arrogancia, sino por una necesidad profundamente enraizada de conexión genuina. Estaba protegiéndose ella, que había construido sus propias paredes profesionales y emocionales. Podía entender eso mejor que la mayoría. La intimidación que sentía comenzó a derretirse, reemplazada por una ola sorprendente de empatía. No dijo suavemente: no es egoísta, lo entiendo. Respiró profundamente. Está bien, Rashid. Te veré nuevamente, en serio. El alivio en su voz era palpable, sí, pero con una condición, dijo, una nota juguetona y desafiadora entrando en su voz. Lo que sea, nada más de restaurantes cerrados, nada más de gestos grandiosos de multimillonario. La próxima vez que salgamos, vamos a un lugar donde pueda realmente pagar mi propio postre. Lo escuchó reír del otro lado de la línea, un sonido completo, genuino y aliviado que la hizo sonreír. Tienes un trato. Lucía Morales dijo: es un trato, y si esta historia está tocando tu corazón, tanto como tocó el mío al contarla, no olvides suscribirte al canal, porque aquí compartimos historias que nos recuerdan que el amor verdadero trasciende cualquier barrera y que la bondad siempre encuentra su camino de vuelta. Para la segunda cita, Lucía estaba determinada a nivelar el campo de juego. Eligió la Taberna de Carmen, un pequeño restaurante español bullicioso, escondido en una calle adoquinada en su barrio. Era el completo opuesto de la Alhambra. Las mesas estaban apretadas unas contra otras. El aire estaba espeso, con el aroma de ajo y tomate sirviendo, y el sonido de conversaciones animadas y platos golpeando. Era un zumbido constante y animado. Era su lugar favorito, un lugar de calor, autenticidad y paella increíble. Cuando le dijo dónde iban, él no dudó. Suena perfecto, había dicho. Lo observó mientras navegaba por el espacio lleno, esperando ver un destello de incomodidad, una señal de que estaba fuera de su elemento, pero no hubo ninguno. Dejó su persona de multimillonario en la puerta como un abrigo pesado. Sonrió calurosamente a los rostros. No se encogió cuando un camarero chocó con su silla y miró alrededor de la sala, ruidosa y caótica, no con desdén, sino con un interés genuino y curioso. Este lugar es genial, dijo, inclinándose hacia adelante para que pudiera escucharlo por encima del ruido. Se siente vivo. Para su sorpresa, encajó perfectamente. No estaba representando un papel realmente, se estaba divirtiendo. Encantó a su camarera, una mujer ruda y sin tonterías llamada Rosa, haciéndola dar una sonrisa rara. Insistió en que compartieran una botella del vino tinto de la casa, pronunciándolo excelente, con una sinceridad que hizo que el propietario del restaurante, que escuchó por casualidad, sonriera con orgullo. Era solo Rashid, un hombre disfrutando de una buena comida, con una mujer por la que estaba interesado. La ilusión era tan perfecta, tan completa, que cuando se hizo añicos, el efecto fue impactante. Lucía. Oye, una voz familiar cortó el ruido. Era Miguel, uno de los residentes mayores del hospital, un médico bien humorado, pero notoriamente chismoso. Estaba en una mesa cercana con su esposa Miguel. Hola, Lucía, dijo un poco perturbada por la interrupción.
Los ojos de Miguel se deslizaron de Lucía al hombre sentado frente a ella. No sabía que estarías en esta parte de la ciudad. ¿Y quién es tu amigo?, preguntó su tono amigable y casual. Miguel, este es Rashid. Rashid, este es mi colega doctor Miguel Torres, dijo haciendo las presentaciones Rashid al-Rashid. Miguel preguntó, sus ojos ensanchándose ligeramente al hacer la conexión. El nombre combinado con el rostro que probablemente había visto en informes de noticias hizo clic en su lugar. El cambio fue instantáneo y profundamente incómodo. La postura relajada de Miguel se endureció, su sonrisa casual se volvió más diferente, más forzada. Señor al-Rashid, es un honor, señor, tartamudeó su tono, cambiando de un igual a un inferior. Leí todo sobre el trabajo filantrópico de su familia con los hospitales de la ciudad. Es verdaderamente notable. La sonrisa de Rashid se volvió un poco más apretada, un poco más educada. Gracias, doctor. Mi padre cree en retribuir a la comunidad. La conversación fue breve, pero el daño estaba hecho después de que Miguel volvió a su mesa, ocasionalmente robando miradas en su dirección. Un silencio pesado cayó sobre ellos. Rashid suspiró un sonido profundo y cansado y miró hacia abajo, a su copa de vino. «¿Ves?», dijo en voz baja, no con ira, sino con una tristeza profunda y desgarradora. Es sobre esto que estaba hablando. Miró hacia ella, y su rostro estaba despojado del encanto fácil. De momentos antes, en su lugar, estaba la expresión cansada y solitaria de un hombre que constantemente tenía que cuestionar si las personas estaban viéndolo a él o el nombre y la fortuna que lo seguía como una sombra. Por primera vez, Lucía realmente entendió. No se trataba solo de evitar cazafortunas. Era una soledad fundamental y agotadora. Una batalla constante para ser visto por quien era. Y en ese momento su corazón se compadeció de él. Una ola de empatía tan fuerte que parecía que podría tender un puente sobre la distancia vasta e imposible entre sus dos mundos. Una semana después, fue el turno de Rashid. Hay una gala benéfica que la fundación de mi familia está patrocinando. Había explicado por teléfono, su voz vacilante. Es para el hospital infantil. Tengo que ir. Me preguntaba si vendrías conmigo. Se apresuró a añadir sin presión. Solo como mi acompañante sería simplemente bueno tenerte allí. Y así, Lucía se encontró entrando en un mundo que solo había imaginado. La gala se llevó a cabo en un gran museo. Sus salones de mármol, transformados en un bosque reluciente de esculturas de hielo y arreglos. Florales en cascada. El aire zumbaba con el tintineo silencioso de copas de champán y el murmullo de conversaciones sobre carteras de acciones, y veranear en Marbella era un mar de vestidos de diseñador, joyas para caer muerto y sonrisas predatorias practicadas. Lucía se sentía como un gorrión que había volado accidentalmente a un aviario de pavos reales exóticos. Su vestido, un vestido azul marino, simple pero elegante, que había comprado de una tienda de departamentos de alta calidad. Después de mucha angustia se había sentido bonito en la tienda. Aquí parecía dolorosamente simple. Agarró su pequeño bolso como un escudo, agudamente consciente de las miradas sutiles y evaluativas siendo enviadas en su dirección. Rashid, sin embargo, era su ancla. Parecía sentir su malestar. Su mano, una presencia constante y tranquilizadora en su espalda, navegó por la sala con una autoridad silenciosa. Su postura relajada pero imponente estaba en su elemento. Sin embargo, la hacía sentir como si fuera la única persona en la sala, inclinándose para susurrar una observación ingeniosa sobre un invitado particularmente ostentoso, o dirigiéndola a un rincón tranquilo cuando sentía que se estaba sintiendo abrumada. El enfrentamiento inevitable vino cerca de las mesas de la subasta silenciosa. Una mujer con un rostro quirúrgicamente estirado y diamantes goteando de sus orejas se deslizó hacia ellos,
Sus ojos escanearon el vestido simple de Lucía con una mirada de desdén mal disimulado. «Rashid querido», la mujer ronroneó, ignorando a Lucía completamente casi. «No te reconozco sin una debutante en tu brazo». Entonces volvió su mirada crítica totalmente hacia Lucía. «¿Y quién es esta cosita pintoresca que has traído?» «Esta es Lucía Morales Rashid», dijo su voz peligrosamente suave, su brazo apretando protectoramente alrededor de la cintura de Lucía. Los ojos de la mujer hicieron otro escaneo lento e insultante del vestido de Lucía. Morales murmuró: «No creo que conozca ese nombre, y ese vestido simplemente debo saber el estilista». Es tan valiente ser tan despretencioso. El insulto fue envuelto en un barniz de falsa curiosidad, haciéndolo aún más venenoso. Lucía sintió un rubor caliente de humillación. Subir por su cuello, estaba a punto de tartamudear algo. Cualquier cosa cuando Rashid habló. Su voz era calmada, casi conversacional, pero cortó el aire como un fragmento de hielo. «El vestido de Lucía no es de un estilista famoso, es verdad», dijo mirando directamente a la mujer. Sus ojos fríos. «Es enfermera, prefiere gastar su tiempo y energía salvando las vidas de las personas, no preocupándose por etiquetas de precio y nombres de marca». Hizo una pausa dejando que las palabras se hundieran. «Es una de las muchas cosas que admiro sobre ella». La sonrisa perfectamente pintada de la socialité se congeló en su rostro. Se quedó sin palabras, completamente derrotada por una lógica que su mundo superficial no podía comprender sin otra palabra. Rashid tomó la mano de Lucía con permiso. Dijo no a la mujer, sino al aire alrededor de ella. Condujo a Lucía lejos de la multitud a través de un conjunto de puertas de vidrio y hacia una terraza silenciosa e iluminada por la luna con vista a la ciudad. El aire fresco de la noche fue maravilloso en sus mejillas calientes. Su corazón estaba martillando en su pecho, una mezcla caótica de humillación persistente y una gratitud feroz y creciente. «Lo siento, Rashid», dijo su voz tensa de ira. «No debería haberte traído aquí. Siento que ella te dijera eso». «No lo sientas, Lucía», susurró girándose para enfrentarlo. Las luces de la ciudad centelleaban detrás de él, creando un halo alrededor de su silueta. Gracias en ese momento sobre el vasto cielo estrellado. El abismo entre sus mundos pareció desaparecer. No había multimillonario ni enfermera. Había solo un hombre que había defendido con una lealtad feroz e inteligente, y una mujer que estaba dándose cuenta con una certeza aterradora y emocionante que se estaba enamorando de él. La terraza era un santuario silencioso, un mundo lejos del caos, reluciente dentro los sonidos distantes de la orquesta y el zumbido gentil de la ciudad. Eran un telón de fondo suave y silencioso para el silencio cargado que había caído entre ellos. El corazón de Lucía todavía estaba latiendo, un ritmo rápido e inestable. No por el insulto de la socialité, sino por la defensa de Rashid. Lo miró realmente. Lo miró en el brillo suave de la luz de la luna. La ira había desaparecido de su rostro, reemplazada por una mirada de preocupación sincera y ansiosa por ella. «¿Realmente quisiste decir?», preguntó su voz, apenas un susurro. «Lo que dijiste allí dentro sobre admirarme dio un paso más cerca, el espacio entre ellos, disminuyendo, hasta que pudo sentir el calor radiando de su cuerpo. Extendió la mano y gentilmente metió un mechón de cabello rebelde detrás de su oreja, sus dedos demorándose por una fracción de segundo contra su piel. El toque simple envió una ola de electricidad a través de ella. Quise decir cada palabra, Lucía», dijo su voz baja y seria, su mirada tan intensa que parecía un toque físico en mi mundo.
Todo es una transacción. Las personas son valoradas por su nombre, sus conexiones, su patrimonio neto es agotador, es vacío. Miró en sus ojos y ella vio una vulnerabilidad cruda allí que no mostraba a nadie más. Y entonces estás tú, eres real, eres compasiva y fuerte y dedicas tu vida a ayudar a las personas sin pedir nada. A cambio, eres la persona más impresionante y genuina que he conocido en años. Respiró temblorosamente la confesión que estaba a punto de hacer clara en su rostro. Te invité a cenar para agradecer por salvar a mi padre. Susurró su voz, volviéndose espesa con una emoción que ya no podía contener. Esa fue la verdad, pero no es toda la verdad. Se acercó aún más, su otra mano subiendo, para gentilmente sostener su mejilla. Toda la verdad, Lucía, es que sigo invitándote a salir, porque no puedo dejar de pensar en ti desde el momento en que te vi en esas urgencias tan calmada y tan feroz. Me dejaste sin aliento y no me lo has devuelto desde entonces. El mundo pareció detenerse, no había gala, ni ciudad, ni abismo entre sus vidas. Había solo la mirada en sus ojos, el calor de su mano en su piel y la verdad innegable de sus palabras. Bajó la cabeza, su mirada descendiendo a sus labios, dándole toda la oportunidad de alejarse. No lo hizo, no podía. Se inclinó hacia su toque, sus ojos cerrándose temblando. La besó. No fue un beso de pasión explosiva y exigente. Fue tierno, cuestionador y lleno de toda la admiración reprimida que acababa de confesar. Fue un beso que tuvo sabor a champán y aire fresco de la noche y el alivio que quita el aliento de una verdad finalmente hablada. Fue la colisión gentil e inevitable de dos mundos, dos corazones que ya no estaban separados. Ya no se trataba de gratitud. Ya no se trataba de mundos diferentes. En la magia silenciosa de ese primer beso era simplemente sobre un hombre y una mujer que estaban innegable e irrevocablemente enamorándose. La burbuja mágica de la terraza, el momento privado perfecto de su primer beso. Estalló antes incluso de que saliera el sol. Lucía se despertó con el zumbido insistente de su teléfono en la mesita de noche. No era su alarma, era una cascada de mensajes de texto, uno tras otro, de sus amigos y colegas. Dios mío, Lucía, eres tú. Estás en la portada de Chismes de la Ciudad con una sensación de pavor. Desbloqueó su teléfono. Lo primero que vio fue una foto. Era granulada, claramente tomada a distancia, con una lente de cámara larga, pero era inconfundible. Era ella y Rashid en la terraza. Capturados en su primer beso, las luces de la ciudad centelleaban románticamente detrás de ellos, creando una imagen perfecta de libro de cuentos. El titular encima de ella era todo menos romántico. El recluso y la enfermera mujer misteriosa del heredero multimillonario Rashid al-Rashid. Revelada su corazón, se hundió, hizo clic en el artículo. Era una pieza jadeante de especulación de chismes, juntando los pocos hechos que tenían su nombre, su profesión. El hecho de que había sido la enfermera de guardia. Cuando su padre fue internado en el hospital, pintaron una narrativa de un romance improbable y turbulento, una verdadera historia de Cenicienta. Y de repente su vida silenciosa y anónima había terminado el hospital. Una vez su santuario se convirtió en un desafío. Colegas se acercaban en los pasillos, sus preguntas, una mezcla de curiosidad genuina y envidia mal disimulada. Familias de pacientes la miraban de manera diferente, con una nueva admiración incómoda. Se sentía como una pieza en exhibición. En un zoológico su vida ya no era suya. La peor parte eran los paparazzi. Un puñado de ellos estaba acampado al otro lado de la calle de la entrada del hospital. Sus lentes largas apuntadas como rifles de francotirador la seguían cuando salía del turno gritando preguntas, sus flashes de cámara como pequeñas explosiones agresivas. Lucía, es verdad que estás saliendo con Rashid al-Rashid. ¿Cómo es salir con un multimillonario? Es amor.
¿O estás detrás de su dinero? Lo odiaba. Odiaba la intrusión, las suposiciones, la forma en que su vida, su carácter, sus sentimientos muy reales por Rashid estaban siendo torcidos en una historia barata y sensacionalizada para consumo público. Rashid estaba furioso cuando la llamó. Su voz estaba tensa con una ira fría y protectora. Lo siento, Lucía, tengo a mi equipo legal redactando una orden de cese. Voy a emitir una declaración exigiendo privacidad. Voy a demandarlos por acoso. Su instinto era luchar, usar su inmenso poder y recursos para aplastar el problema. Pero Lucía, cuya vida había sido sobre desescalar situaciones caóticas, sabía que esto sería como echar gasolina al fuego. No, Rashid, dijo su voz calmada y firme a pesar de la turbulencia que sentía por dentro. No, por favor, ¿por qué no? Porque eso solo hará una historia más grande. Explicó pacientemente una declaración, una demanda. Eso confirma que hay algo de qué hablar. Eso alimenta a la bestia. La mejor manera de matar una historia como esta es privarla de oxígeno. Simplemente ignoramos, vivimos nuestras vidas. Eventualmente, se cansarán y pasarán a otra persona. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Era un hombre acostumbrado a tomar acciones decisivas y poderosas. La idea de no hacer nada era completamente extraña para él, pero escuchó la fuerza silenciosa y sabiduría en su voz. «Está bien, Lucía», dijo finalmente, una nota de admiración en su voz. «Está bien, hagámoslo a tu manera». Acordó, pero podía escuchar la preocupación aún persistiendo en su tono. Estaba aterrorizado, no de la prensa, no de los chismes, sino de la posibilidad muy real de que su mundo, con todo su equipaje feo e intrusivo, estaba a punto de tragarse el de ella, y temía que pudiera ser la única cosa que estaba impotente para detener la tormenta mediática, aunque perturbadora. Eventualmente comenzó a disminuir exactamente como Lucía había predicho. Su estrategia de dignidad silenciosa funcionó. Continuaron viéndose optando por noches tranquilas en sus respectivos apartamentos en lugar de salidas públicas, su vínculo profundizándose en el santuario compartido que crearon lejos de ojos curiosos. Algunas semanas después, Rashid la invitó a una cena dominical en la propiedad de los Al-Rashid. La atmósfera era completamente diferente de su primera visita tensa. Ibrahim Al-Rashid, ahora completamente recuperado, y su yo vibrante y antiguo, trató a Lucía, no como una invitada, sino como un miembro querido de la familia. Se sentó a su lado en la mesa de comedor grandiosa, regándola con historias embarazosas de la infancia de Rashid. «Te estoy diciendo, Lucía». «Ibrahim», dijo, sus ojos brillando mientras levantaba su copa de vino. «Este chico era una nube sombría y ceñuda. Antes de que aparecieras por Lucía, brindó su voz gruesa de afecto genuino por traer el sol de vuelta a la vida de mi hijo». Rashid se ruborizó una visión rara y encantadora, mientras sonreía a Lucía del otro lado de la mesa en ese momento, rodeada de calor y aceptación. Lucía sintió una sensación profunda de paz, un sentimiento de pertenencia que raramente había conocido. La escena idílica se hizo añicos en un instante en medio de una risa. La expresión de Ibrahim cambió, su mano voló a su pecho, su rostro contrayéndose de dolor. Un gemido estrangulado escapó de sus labios y antes de que alguien pudiera reaccionar, se inclinó hacia adelante. En su silla inconsciente el mundo se disolvió en caos. La madre de Rashid gritó. Rashid se congeló, el color drenando de su rostro, el horror de urgencias repitiéndose. Pero Lucía no se congeló. Su entrenamiento asumió el control. Una voz calmada y clara. Cortando su propio pánico, Rashid: «Llama a la ambulancia ahora», comandó, ya moviéndose gentilmente. Bajando a Ibrahim al suelo. «Tiene pulso, pero está débil. Necesitamos mantenerlo estable». Trabajó con una calma profesional y enfocada, monitoreando su respiración.
aflojando su cuello siendo el ancla en la tormenta hasta que llegaron los paramédicos en el hospital. La noticia fue una mezcla de alivio y pavor. Ibrahim había sufrido un segundo ataque cardíaco más leve, estaba estable, pero los médicos querían mantenerlo por varios días de observación y exámenes. Rashid estaba sacudido hasta el núcleo, la fragilidad aterradora de la vida de su padre una vez más expuesta. Lucía se quedó con él, su mano, una presencia constante y firme en la suya, su fuerza silenciosa, su único consuelo al día siguiente mientras Rashid estaba en el hospital con su padre. El teléfono de Lucía sonó. Era su mejor amiga Clara, y su voz era un susurro frenético y en pánico. Lucía, oh Dios, estoy tan feliz de que contestaras, estoy enloqueciendo. Clara gritó, mi periodo está retrasado, muy retrasado, creo que podría estar embarazada. Tengo tanto miedo de comprar una prueba, tengo tanto miedo de descubrirlo sola. Puedes, por favor, venir conmigo. El corazón de Lucía se compadeció de su amiga, por supuesto. Dijo inmediatamente su propio cansancio y estrés olvidados frente al pánico de su amiga. Estoy en camino, lo descubriremos juntas. Se encontraron en una gran farmacia de cadena anónima en el centro de la ciudad. Clara estaba pálida y temblando. Entonces, Lucía asumió el control. Quédate aquí, yo la consigo, dijo tranquilizadoramente. Caminó por el pasillo, su mente a millones de kilómetros de distancia, pensando sobre Ibrahim, sobre Rashid, sobre el terror de su amiga. Agarró una prueba de embarazo del estante, una caja simple, y caminó hacia el frente de la tienda para calmar los nervios de su amiga. Incluso ofreció una pequeña sonrisa tranquilizadora. Mientras pagaba al cajero, no notó el sedán desgastado. Estacionado al otro lado de la calle, no vio el brillo de una lente de cámara de largo alcance. No sabía que un paparazzi freelancer, un pescador de fondo que había estado inútilmente siguiéndola por semanas, acababa de ganar la lotería. La foto era perfecta, clara, innegable y completamente condenatoria. Lucía Morales, la nueva novia del multimillonario, parada en el mostrador de una farmacia comprando una prueba de embarazo. La explosión vino a la mañana siguiente. Lucía se despertó con su teléfono, vibrando tanto que cayó de la mesita de noche un zumbido implacable y furioso que señalaba que algo estaba terriblemente mal. Con una sensación de presagio profundo, extendió la mano hacia él. La pantalla era una pesadilla. Docenas de notificaciones, todas enlazando a la misma historia de todos los rincones de la máquina de chismes de Internet. El titular esparcido en la parte superior del sitio de un tabloide asqueroso era una obra maestra de insinuación maliciosa. Golpe de la cazafortunas novia. Enfermera de Rashid al-Rashid compra prueba de embarazo mientras el padre multimillonario lucha por su vida debajo. Estaba la foto ella en el mostrador de la farmacia, la caja claramente visible en su mano, una pequeña sonrisa inocente en su rostro, que el artículo torció en una mirada de triunfo astuto. Su sangre se heló. Sintió una ola de náusea tan intensa que tuvo que sentarse en el borde de su cama. El artículo era una obra de puro veneno. La pintó como una depredadora conspiradora y oportunista. Una cazafortunas que había deliberadamente elegido un momento de tragedia familiar para atrapar a su novio multimillonario. Torcieron su profesión, su acto de salvar la vida de Ibrahim, en el primer paso de una seducción calculada. Tomaron un acto simple de amistad, ayudar a Clara, y lo distorsionaron en un complot siniestro. El mundo, que brevemente se había sentido lleno de esperanza y calor, se volvió feo y hostil. En un instante tenía que ver a Rashid, tenía que ver a Ibrahim. Se vistió con ropa sus, manos temblando tanto que apenas podía abotonar sus vaqueros, y condujo al hospital, un lugar que siempre había sido su santuario, pero ahora parecía la escena de un crimen. En el momento en que salió de su coche,
en el garaje del hospital. Descendieron. Fue como una escena de una película de terror. Un enjambre de paparazzi, mucho más agresivos que antes, se materializaron desde detrás de coches y pilares, rodeándola, empujando cámaras y micrófonos en su rostro. Señorita Morales, es verdad que está embarazada, está tratando de atrapar a Rashid, al Rashid con un bebé. ¿Cómo puede hacer esto mientras el padre de él está enfermo? No tiene vergüenza. Las preguntas fueron como golpes físicos. Las luces parpadeantes eran cegas desorientadoras. Se sintió atrapada, sofocada su respiración, viniendo en jadeos irregulares. Levantó las manos tratando de proteger su rostro, tratando de empujar a través de la pared de cuerpos. De repente un rugido furioso cortó el caos. Aléjense de ella. Era Rashid. Explotó a través del enjambre de fotógrafos como una fuerza de la naturaleza. Su rostro, una máscara de pura rabia asesina, no tocó a nadie, pero su presencia, su furia, eran tan palpables que el enjambre agresivo realmente tropezó hacia atrás. Envolvió un brazo protector alrededor de Lucía, tirándola apretada contra su costado, y forjó un camino a través de la multitud, aturdida su cuerpo, un escudo entre ella y las cámaras. Prácticamente la empujó dentro de su coche, cerrando la puerta en el alboroto dentro del interior. Silencioso, forrado de cuero. La adrenalina drenó dejando solo un shock hueco y tembloroso. Las palabras viciosas, los flashes cegadores, la sensación de ser casada, todo se derrumbó sobre ella. No puedo hacer esto, Rashid. Susurró las palabras fracturadas por sollozos, que ya no podía controlar. Lágrimas corrieron por su rostro calientes y amargas. No soy lo suficientemente fuerte para este mundo, miró hacia él. Sus ojos llenos de un desespero que destrozó su corazón. Me convirtieron en un monstruo. La Penthouse, una vez, símbolo de un mundo que encontraba intimidante, ahora parecía el único puerto seguro en una tormenta furiosa. Rashid la condujo dentro su brazo, nunca dejando sus hombros. Su toque, una presencia firme y aterrorizada. La sentó en el sofá suave, se arrodilló frente a ella y gentilmente limpió las lágrimas de sus mejillas con sus pulgares. «Voy a arreglar esto, Lucía», dijo, su voz una promesa baja y feroz. «Voy a destruirlos. Voy a hacer que mis abogados rompan cada uno de esos tabloides. Voy a asegurarme de que el fotógrafo que tomó esa foto nunca más trabaje. Voy a quemar su mundo hasta el suelo por lo que te hicieron». Su furia protectora fue una calma poderosa y reconfortante. Pero cuando lo miró a los ojos irritados y determinados, supo que no era la respuesta a su mundo. Luchando de vuelta contra sí mismo, solo crearía una guerra más grande y estaría para siempre atrapada en el medio. Respiró profundamente y se estremeció, encontrando una astilla de la calma que reservaba para sus pacientes más críticos. «No, Rashid», dijo su voz silenciosa pero firme. Colocó su mano sobre la suya. Lo miró confundido. «¿Por qué no? No pueden salirse con la suya con esto. Esto no es sobre ellos», explicó, su corazón doliendo, con la verdad que estaba a punto de decir. «Esto es sobre mí. Me convertí en enfermera para ayudar a las personas, para ser una presencia silenciosa y firme en medio de su caos. Mi propósito es sanar, calmar». Miró alrededor del apartamento magnífico hacia la ciudad centelleante más allá del vidrio. «Y ahora, por mi conexión contigo, me he convertido en el caos. Soy la fuente de dolor y estrés para ti, para tu familia. Soy un titular, un escándalo. Me miro en el espejo y no reconozco a la persona en la que me he convertido en este mundo». Las palabras dolieron decir, pero eran verdaderas. La alegría, el amor, la conexión increíble que sentía con él, estaba siendo envenenada por el ecosistema tóxico que rodeaba su vida. «Necesito un descanso», dijo las palabras, sintiéndose como fragmentos de vidrio en su garganta.
Necesito alejarme de todo esto de las cámaras de los chismes de tu mundo. Necesito encontrarme nuevamente. Esto es, ¿que estás terminando conmigo?, preguntó su voz hueca, una mirada de pánico crudo en sus ojos. No susurró lágrimas brotando nuevamente. Te amo, Rashid. Creo que esa es la única cosa de la que estoy segura. Ahora esto no es sobre ti o nosotros, es sobre mí. Me estoy perdiendo, y si dejo que esto suceda, no tendré nada para darte. De todas formas, vio el dolor profundo e inquebrantable en sus ojos. Vio que esto no era una negociación o un llamado por tranquilidad, era un acto desesperado de autopreservación, y negarle eso sería el acto más cruel de todos. Devastado, pero amándola lo suficiente para respetar su necesidad, asintió lentamente. «Está bien, Lucía», dijo su voz gruesa con una emoción que no podía ocultar. «Lo entiendo». Apretó su mano. «Voy a esperar por el tiempo que sea necesario. Estaré justo aquí». Volvió a su apartamento pequeño y silencioso. Esa noche, el silencio que una vez apreció, ahora parecía cavernoso, un ensordecimiento. Ya no era un retiro pacífico, sino un recordatorio vacío de lo que había perdido 2 semanas. Pasaron 2 semanas de días vacíos y noches largas e insomnes para ambos. Para Lucía, cada momento silencioso fue llenado con la memoria de su risa. Su toque para Rashid, el penthouse expansivo, parecía una tumba. La privacidad y el orden que una vez valoró por encima de todo, ahora eran solo soledad y vacío. Se dio cuenta con una claridad que era tanto dolorosa como absoluta, que una vida silenciosa no significaba nada sin ella, para compartir una noche mirando las luces de la ciudad que ahora parecían frías y distantes. No podía soportarlo más, no podía esperar. No podía dejar que el veneno de su mundo ganara. Agarró las llaves del coche, su corazón latiendo con una nueva resolución feroz. No iba a dejarla luchar esta batalla sola, no iba a dejarla retroceder. Iba a luchar por ella, por ellos. No importaba lo que la prensa o su familia o el mundo entero tuviera que decir al respecto. El zumbido agudo e insistente del interfono de su apartamento cortó el silencio pesado de la noche. El corazón de Lucía saltó a su garganta. Nadie nunca tocaba el interfono de su apartamento sin avisar. Con manos temblorosas presionó el botón de hablar. «Hola, soy yo». La voz de Rashid, baja y ligeramente distorsionada a través del pequeño altavoz, fue todo lo que se necesitó. Una ola de anhelo tan intensa que la dejó mareada. La voz sobre ella. «Déjame subir». Lucía dijo. No era una demanda, sino un llamado. «Por favor». Lo dejó entrar, su mente corriendo cuando abrió su puerta. Estaba allí parado, luciendo cansado y abatido, pero con un fuego de determinación en sus ojos que nunca había visto antes. «Sé que pediste espacio», dijo inmediatamente, antes de que pudiera hablar, «y lo intenté, realmente lo intenté, pero es imposible». Dio un paso más cerca a su presencia, llenando su pequeño corredor. «Vivir sin ti no es vivir, Lucía, es solo esperar, y estoy cansado de esperar». Pensó que iba a argumentar su caso, en prometer nuevamente arreglarlo todo. En cambio, hizo una oferta que fue completamente inesperada. «Huye conmigo», dijo su voz urgente. «Solo por el fin de semana, sin teléfono, sin noticias, sin ciudad. Déjame llevarte a un lugar donde nadie conoce mi apellido. Un lugar donde era solo Rashid». La proposición era loca. No resolvía nada, pero la mirada en sus ojos, una necesidad desesperada de conectarse con ella, lejos de los escombros de sus 2 mundos, era irresistible. Intrigada y con su corazón latiendo con una esperanza que pensó había extinguido, se encontró asintiendo horas después. Estaban conduciendo hacia el norte, el brillo opresivo de la ciudad encogiéndose en el espejo retrovisor. Condujeron hasta que las autopistas se transformaron en caminos rurales y las farolas fueron reemplazadas por el vasto del cielo estrellado.
Finalmente giró por una larga entrada de tierra no pavimentada, los faros del coche cortando un espeso bosque de pinos, y se detuvo en una pequeña cabaña rústica anidada en la orilla de un lago iluminado por la luna. Mis abuelos construyeron este lugar, explicó su voz más suave, más relajada de lo que había escuchado en semanas. Era el refugio de nuestra familia, mucho antes de que todo se volviera tan grande. La cabaña era la antítesis de su penthouse. Era simple, acogedora y llena del aroma de humo de madera y libros viejos. El mobiliario era desgastado y cómodo, las paredes adornadas con fotografías descoloridas de una familia feliz y de apariencia normal. Esta era una casa, no, una pieza de exhibición. Pasaron el día siguiente en un mundo diferente, caminaron por horas a través de los bosques silenciosos y salpicados de sol. Él le enseñó cómo saltar piedras en la superficie vítrea del lago. Cocinaron una comida simple de pescado a la parrilla que él mismo había pescado en la pequeña cocina anticuada de la cabaña. Aquí no era el multimillonario formidable, estaba relajado, feliz. Su risa fácil y frecuente era solo Rashid. Esa noche se sentaron en una alfombra trenzada frente a la chimenea crepitante. El calor alejando el frío de la noche. Te traje aquí por una razón. Lucía, dijo su voz baja y gruesa de emoción mientras miraba las llamas. Este es el único lugar en la tierra donde alguna vez me sentí completamente yo mismo. Donde no era el heredero al-Rashid o el futuro jeque, era solo un niño que amaba pescar y escalar árboles. Se volvió para mirarla a sus ojos, reflejando la luz dorada del fuego, su vulnerabilidad. Una herida cruda y abierta. Quería que conocieras a esa persona. Susurró el yo real, el hombre que existe lejos de todo el ruido. Su confesión la desarmó completamente. No la había traído aquí para impresionarla con algún retiro de lujo escondido. La había traído aquí para compartir su alma. Había despojado los miles de millones, el poder, el mundo entero que se había interpuesto entre ellos para mostrarle al hombre en el centro de todo. Rashid, susurró de vuelta su propia voz, ahogada de emoción, mientras extendía la mano para tocar su mejilla. Ese es el hombre del que me enamoré. Se inclinó hacia su toque, sus ojos cerrándose por un momento. Se acercó el espacio entre ellos, desapareciendo el calor del fuego, no siendo nada comparado con el calor que llamó entre ellos. Sabía con una claridad profunda y segura que este fin de semana no era solo un escape, era una encrucijada, y acababan de elegir su camino juntos. A la mañana siguiente se despertaron con el sol, se sentaron juntos en el pequeño muelle de madera desgastado, tazas de café caliente calentando sus manos, y observaron mientras el día nacía. Una neblina baja se cernía sobre la superficie inmóvil y vítrea del lago, creando un mundo mágico y etéreo que parecía completamente suyo. Los únicos sonidos eran el golpeteo gentil del agua contra las estacas y el llamado distante de un somorgujo. No quiero que este fin de semana termine. Rashid, dijo su voz, un murmullo silencioso que parecía mezclarse con la paz profunda de la mañana. Miró hacia ella, su expresión abierta y seria. No quiero que nosotros terminemos. Colocó su taza en el muelle y se volvió para enfrentarla completamente, tomando su mano libre en la suya. Su palma era cálida, su agarre firme. Sé que mi mundo es complicado. Comenzó su mirada inquebrantable. Sé que es ruidoso e intrusivo y aterrador. Y sé que te arrastré a una tormenta que nunca pediste. Apretó su mano, su voz volviéndose gruesa de emoción. Pasé tanto tiempo tratando de proteger mi privacidad, mantener ese mundo a distancia, y todo con lo que terminé fue una vida silenciosa y vacía. Respiró profundamente su corazón en sus ojos, y entonces apareciste y eres la calma. Lucía, eres mi calma en medio de todo esto, el caos. No importa cuando estoy contigo. Respiró profundamente su corazón en sus ojos.
No quiero ser más el multimillonario recluso. No quiero ser el heredero al-Rashid. Solo quiero ser el hombre que puede amarte, el hombre que puede construir una vida contigo, ya sea en un penthouse en la ciudad o una cabaña en el bosque. Sus palabras, su sinceridad, la verdad pura y sin barniz de su amor, trajeron lágrimas a sus ojos. Lucía Morales, dijo su voz bajando a casi un susurro, lleno de una esperanza que era tanto aterradora como hermosa. ¿Te casarías conmigo? Abrió su otra mano descansando en su palma. No era una caja, era un anillo, pero no el tipo que jamás habría esperado. No era un diamante masivo y cegador, diseñado para señalar riqueza. Era una banda vintage e intrincada de lo que parecía oro entrelazado, sosteniendo una única esmeralda verde profunda que parecía capturar el color del bosque. De pinos a su alrededor era única, personal, impresionante. Era de mi abuela, explicó suavemente. Odiaba a mi padre y dijo que me lo diera cuando encontrara a la única persona que viera al hombre. No el nombre. Creo que te habría amado con lágrimas corriendo por sus mejillas, borrando la imagen del sol naciente en una neblina dorada. Lucía miró del anillo exquisito y significativo al rostro del hombre que amaba más que a la vida misma. No necesitaba pensar, su corazón sabía la respuesta. Hace mucho tiempo. Extendió la mano, sus dedos temblando, y lo dejó deslizar el anillo en su lugar. Sí, susurró la palabra cargada en un aliento feliz y lacrimoso. Sí, Rashid, me casaré contigo. Deslizó el anillo de esmeralda en su dedo. Encajó perfectamente, como si hubiera estado esperándola todo el tiempo. Enmarcó su rostro con sus manos y la besó, un beso profundo y lleno de alma que tuvo sabor a café y neblina matinal, y la promesa de 1000 amaneceres por venir mientras se besaban el sol. Finalmente se liberó del horizonte, quemando el último de la neblina y bañándolos en una luz dorada cálida, sellando su promesa un año después. Los corredores estériles e intimidantes del principal hospital de la ciudad estaban llenos de risas, colores brillantes, y el sonido de la esperanza era la gran inauguración de la nueva ala pediátrica Al-Rashid Morales. El nombre grabado en una placa reluciente en la entrada era un testamento de su asociación, una fusión de sus recursos y su corazón. Lucía estaba al lado de Rashid, no como invitada o acompañante, sino como una fuerza motriz detrás del proyecto. Había dejado el mundo frenético y reactivo de urgencias y con el apoyo total de Rashid había ayudado a crear y ahora lideraba el nuevo programa de bienestar para pacientes y familias del hospital. Su nuevo papel era ser la calma, la defensora, la fuente de consuelo para familias navegando el caos aterrorizante de la enfermedad de un niño. Estaba haciendo el trabajo para el que nació en una escala que nunca había imaginado. Ibrahim Al-Rashid, luciendo más saludable y feliz que nunca, sonreía de orgullo mientras cortaba la cinta ceremonial. Tiró a Lucía en un abrazo feroz. «Te dije que era un ángel, hijo», dijo a Rashid, sobre el hombro de ella. Más tarde, Rashid la encontró en un rincón tranquilo, observando a un niño pequeño reír, mientras un perro de terapia hacía un truco. Vino por detrás de ella, envolviendo los brazos alrededor de su cintura y descansando su mentón en su hombro. Todos los días, murmuró en su oído su voz, llena de una admiración silenciosa y profunda. «Cada santo día encuentro una nueva razón para estar orgulloso de ti». Se inclinó contra él, su corazón lleno. La prensa estaba allí, pero los reporteros eran diferentes. Ahora escribían sobre su trabajo, sus programas innovadores. Su impacto la llamaban filántropa defensora de pacientes. La narrativa de la Casa Fortunas había sido completamente eclipsada por la verdad innegable de su carácter. No había sido derrotada por su mundo. Había remodelado una parte de él para mejor.
Y si sientes que esta historia te ha emocionado tanto como a mí al compartirla contigo, no olvides dejar tu comentario aquí abajo. Cuéntanos qué parte te tocó, más el corazón, qué te hizo creer en el amor verdadero. Suscríbete al canal, porque aquí seguiremos trayendo historias que nos recuerdan que el amor real no conoce fronteras y que cada uno de nosotros tiene el poder de cambiar la vida de alguien más. Tu historia también importa, así que compártela con nuestra comunidad, porque juntos creamos algo más grande que nosotros mismos. Esa noche no estaban en una gala o en el penthouse, estaban de vuelta en la cabaña cerca del lago, un lugar que se había convertido en su verdadero hogar. Un fuego crepitaba en la chimenea, lanzando un brillo cálido y danzante sobre la habitación. «Sabes, Lucía», dijo su cabeza, descansando en su pecho, mientras se acostaban en la alfombra trenzada familiar. Todo esto comenzó con un corazón que dejó de latir. Rashid sonrió, inclinando su mentón para mirarla. La besó suavemente. Un beso lento y tierno, lleno de un amor que ahora era tan fácil y natural como respirar. No la corrigió gentilmente sus ojos, llenos de un amor que era profundo e infinito. Comenzó con un corazón que comenzó a latir más rápido el mío desde el primer momento en que te vi. Pero la verdadera magia de su historia no estaba solo en cómo se conocieron, sino en cómo crecieron juntos. Rashid había aprendido que su riqueza podía ser una herramienta para el bien cuando se usaba con sabiduría y compasión. Lucía había descubierto que podía mantener su esencia y propósito incluso en un mundo que inicialmente parecía tan diferente del suyo. Juntos crearon algo nuevo. No era solo un matrimonio entre dos mundos diferentes, sino la construcción de un tercer mundo completamente nuevo. Uno que honraba tanto sus orígenes como sus sueños compartidos. Y así, mientras las estrellas brillaban sobre el lago tranquilo, dos almas que se encontraron en el momento más improbable, entendieron la verdad más profunda de todas, que el amor verdadero no es un destino sino un viaje, no es un sentimiento sino una elección diaria, y cuando ese amor se dirige no solo uno al otro, sino al mundo alrededor, se convierte en una fuerza capaz de sanar no solo corazones rotos, sino un planeta entero.